Empezamos mirando a Brasil, ¿les parece? Un juez federal suspendió ayer el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de la Casa Civil en el gobierno de Dilma Rousseff. Una decisión que fue apelada horas después por el propio Poder Ejecutivo. Lula, que es investigado por denuncias de corrupción, llegó a tomar posesión del cargo en una ceremonia en la que Rousseff denunció maniobras golpistas. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Ayer mismo, por otro lado, quedó conformada una comisión de 65 diputados que se encargará de analizar la viabilidad de un proceso de destitución, impeachment, de la mandataria brasileña. Vaya si es delicada la situación en Brasil, la hemos estado considerando en varias mesas esta semana. Ustedes querían examinarla hoy, porque hay además elementos nuevos, ¿no? Estos que acabo de mencionar. ¿Quién empieza, Juan? Bueno, la corrupción es igual que el tango. Se necesitan dos para que ocurra. Es decir, no es un problema de uno, sino de dos. Es decir, los corruptores están afuera del gobierno y tienen mecanismos y son profesionales de la corrupción. Y los corrompibles son algún funcionario del gobierno. Yo conozco tres casos directamente en que, por supuesto, no puedo probar que hubo la corrupción, pero porque no tengo evidencias, pero tengo la convicción de cómo ocurrieron y de qué manera pasó. Inclusive en algunos me quisieron coimear a mí. Y son muy hábiles. Es decir, uno ni siquiera se da cuenta, se da cuenta haciendo un esfuerzo de que lo están tratando de coimear y que va por un mal camino. Y por supuesto la izquierda no es inmune a todo esto. Es decir, no es inmune, por empezar, por un problema de experiencia, es decir, en general los políticos de izquierda han pasado muchos años sin ser gobierno, sin estar en cargo de gobierno y en cargos de ser susceptibles a la corrupción. Y creo que hay muy pocas excepciones en que no se ha pasado esto. Y en parte yo creo que esta responsabilidad, que esto que le pasa a la izquierda, porque lo que estamos hablando es de la corrupción más o menos asombrosa en muchos lugares de América Latina con gobiernos de izquierda. Lo que le pasa a los gobiernos de izquierda al no haber sido gobiernos y al no hacer lo que corresponde, que es el famoso gabinete sombra. Es decir, cuando un partido de izquierda se ve que está cerca de ganar, que es posible que gane las siguientes elecciones, la primera acción que debería hacer es hacer lo que se llama el gabinete sombra, el shadow cabinet, es decir, nombrar todo un conjunto de ministros y de autoridades que hacen exactamente las mismas acciones de gobierno que las reales del gobierno, y que eso los va preparando para esa actividad. Creo que la única excepción es el Partido Comunista Italiano, que siempre tuvo gabinete sombra, y bueno, y muy pocas veces fue gobierno. Y muy pocas veces fue gobierno. De modo que en general creo que la izquierda tiene una debilidad muy grande respecto a eso, no tiene experiencia, no tiene manera de defenderse contra este fenómeno. Creen que con la autoridad moral alcanza, y no alcanza, porque a uno lo corrompen sin que se dé cuenta. Esa es la realidad de las cosas. A veces se da cuenta, ¿no? Gonzalo, ¿por qué mirás con esa cara rara a Juan? No, sí, porque los argumentos de Juan siempre agarran por un lado que a mí me llama la atención favorablemente. Aparte, da para discutir. Los gabinetes sombra normalmente son de la oposición, no son del partido de gobierno. Pero sí, que aspira a ser gobierno. No, por supuesto, todo partido de oposición aspiramos a ser gobierno. Eso es lógico. No, a mí esto de Lula realmente me ha causado una profunda tristeza y dolor, porque de todos los gobiernos que quedaban, gobiernos que se llaman de izquierda, quedaba Lula, quedaba Bachelet y nosotros, como gobiernos que habían conseguido avanzar en lo social, pero que mantenían prácticas de gobierno, un respeto a las instituciones, en fin,
un respeto por todos los valores de la democracia, incluido, por supuesto, el no caer en actos de corrupción terribles. Ahora, lamentablemente la izquierda en América Latina tiene una historia, no tiene una buena historia con respecto, y por eso me causa tanta tristeza que esto se dé ahora en el Brasil y con el gobierno de Lula. Porque el gobierno de Velasco Alvarado en Perú, al cual yo seguí bastante de cerca, le terminaron llamando la revolución. Cuando llegó Alan García al poder en Perú, que era la llegada al gobierno del APRA, es decir, el APRA era la izquierda más tradicional latinoamericana y finalmente llegó al poder. Yo estaba en el Perú en ese momento, vivía ahí, trabajaba con Naciones Unidas, y el gobierno de Alan García terminó en un caos de corrupción, verdaderamente, un caos que lo involucraba desde él para abajo prácticamente a todos sus ministros. Y después seguimos, ¿no? Después vino, bueno, lo de los sandinistas, después vino toda esta ola de gobiernos bolivarianos que están cayendo, y los kirchneristas, lo de los Kirchner el otro día es una cosa verosímil. Entonces a mí esto me causa un profundo dolor. Y sabes, Juan, digo, no, la izquierda puede tener inmunidad a la corrupción, ¿por qué no? Por supuesto que la tiene que tener, y es muy posible tenerla. Pero hay que prepararse para eso, Sí, por supuesto, hay que saber cómo es el mecanismo. Escúchame, las Naciones Unidas defienden los mismos principios que defiende la izquierda. Hace 70 años que los defiende. Y están institucionalmente preparados para eso, porque manejan dinero, manejan situaciones, manejan gente, y siempre aparecen este tipo de tentaciones. Y hay que tener estructuras internas muy fuertes, pero ¿por qué un gobierno de izquierda no puede tener eso? ¿Por dónde vas tú, Russo? Yo pienso que estamos frente a una situación muy grave a nivel continental, que hay un peso muy grande de los medios continentales, fundamentalmente los de Brasil y sus agencias y la cadena Globo, donde se termina colocando el acento donde el acento fundamental no debe ser colocado. Es curioso cómo en este país, que hace 30 años salimos de una década y pico larga de tensiones, no atendamos que en las manifestaciones aparecen con alegría, con entusiasmo, carteles pidiendo el retorno de los militares. Es gravísimo. Digamos, y entonces lo que nos preocupa es todo lo que se dice. Bueno, sobre el tema de la corrupción vamos a estar de acuerdo, no hay ninguna razón para que no estemos de acuerdo sobre el tema de la corrupción, pero también hay, en el caso particular de Dilma y de Lula, que no hay ninguna cosa encaminada que lleve a pensar que están vinculados a actos de corrupción, porque anuncian de que le vinieron a reparar un apartamento, una empresa constructora, que eso es demasiado débil. Y la otra cuestión es, no sé cómo no pesa que haya un juez local que pinche el teléfono de la presidenta y del que va a ser ministro y que tome esa grabación, la modifique o no la modifique porque no hay ninguna garantía, y que la entregue a los medios, a estos medios que han creado todo este clima, para difundirla y terminar creando un clima como el que existe hoy. Hoy está anunciado una manifestación del PT y de los que apoyan a Lula. Yo veo que el gobierno se refuerza con el ingreso de Lula al gobierno. Es un respaldo institucional muy grande que se produzca eso. Las elecciones las ganó el PT y Dilma, y está a 1 año y pico de las elecciones realizadas. Los que se están concentrando con carteles pidiendo el retorno, además de las encuestas que hay, las características sociales de los manifestantes, es un punto interesante para tener en cuenta, porque siempre se toman en cuenta un nivel educativo relativamente alto, clase media alta, que están en las manifestaciones. Sobre el número de los participantes,
quien maneja la información maneja también los números. Entonces la policía de San Pablo dio como 14 millones, otros dan 3, yo no sé cuántos hay. Había mucha gente, Brasil está convulsionado, y si esa olla a presión llega a reventar, no tengan la menor duda que un país que tiene frontera y el tamaño de Brasil con todos los países de América Latina, esto va a pegar un sacudón muy grande. Por eso respaldo totalmente la preocupación de Tabaré Vázquez en la UNASUR y de NIN, respaldando la institucionalidad de este gobierno en primer lugar y antes que nada. Los temas que han estado mencionando hasta ahora a propósito de esta situación son varios y dan cada uno de ellos para análisis largos, pero dijiste al pasar, Russo, que el gobierno de Dilma Rousseff se fortalece con la incorporación de Lula. Sin duda que tiene Lula una cantidad de virtudes, en particular por su gran experiencia política, su liderazgo, la capacidad para negociar con otros partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno, bueno, la popularidad, que aunque ha bajado, ha sido uno de sus fuertes, etcétera. Ahora, dejando de lado una cantidad de consideraciones, también es una jugada de riesgo, porque es un hecho que al poner a Lula en el gobierno, se instala la investigación judicial del caso Petrolão adentro mismo del gobierno, porque Lula puede seguir siendo juzgado ya por el Supremo Tribunal Federal, no por el juez, pero puede seguir siendo juzgado. En el clima que hay con jueces como Moro o con jueces como el otro que manifiesta y sale disfrazado y manda tweet y la gran 7, y eso va a pasar estando o no estando. Desde el punto de vista de la institucionalidad, dejo de lado todo el tema de la izquierda que da para discutir mucho, porque digamos, yo soy de izquierda, entonces da para, bueno, el tema fundamental, lograr la estabilización de Brasil. Desde el punto de vista de los parámetros institucionales, la presencia de Lula junto a una Dilma muy cascoteada, bueno, es un refuerzo y puede ser una alternativa de equilibrio si esto prospera, y si no, la noche. Yo disiento absolutamente, creo que se metieron en un lío fenomenal y que esta señora sí que está ahora en un problema grave. Han juntado dos problemas, los han metido en el mismo lugar. Y no sé, ustedes tienen, sobre todo Mauricio, tú tenés más experiencia que yo, pero yo tengo algunos añitos cuando las cosas se convulsionan al yo punto soy mayor, pero yo tengo unos añitos muy vividos en el tema. Yo creo que cuando las cosas se desmadran a este punto, lo veo muy difícil que se puedan recomponer. Pero yo no lo trataría por el lado de la izquierda. ¿Pero qué quiere decir que ves difícil que se pueda recomponer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro? El final del camino. No, eso no lo sé yo. No lo sabe Dilma, no lo sabe Lula. No, lo que no entiendo es... Porque acá hay posibilidades muy variadas y algunas gravísimas, ¿no? Algunas gravísimas. Una que renuncie Dilma. Una que renuncie Dilma. Y asuma el vicepresidente, que a su vez también tiene sus problemas. Y la otra que se llega a manejar es la de un golpe, ¿no? Claro. Está todo el tiempo la palabra golpe dando vueltas. Pero no parecería haber sí, eso sí lo leí. Pero... En un Brasil acostumbrado a dar golpes 2x3. Bueno, sí, pero no hay ninguna situación, y por lo menos inminente, que tú veas que hay alguien, normalmente siempre hay alguien o un grupo de gente preparada como para un golpe. No me parece que sea esa situación. Yo no lo miraría como ni de izquierda ni de derecha, yo lo miraría como soberbia. Acá se ha hecho en América Latina en estos años una carrera a ver quién es más soberbio y además, como consecuencia, a quién le va peor. La expresidenta Cristina Fernández no paraba de hacer sus intervenciones en televisión hablando de la década ganada. Podría haberle alguien dicho que las cosas ni iban. Yo no sé si lo que pasa con los dirigentes políticos a ese nivel es que ya se apartan de todo lo que alguien les pueda aconsejar o indicar o influir. Después seguimos con Chávez, después agregamos a Maduro, que el pajarito le decía el nombre de Chávez, cosas. Ya ahí nos teníamos que haber dado cuenta que estaba todo el mundo loco como una cabra. O sea, alguien tenía que haber dicho:
ojalá hubieran tenido un consejero que dijera, no, vamos a centrarnos un poquito. De ahí, no voy a tocar ejemplos aquí, que algunos hay, no tan locos, pero algunos hay. Y esta señora que no encuentra nada mejor que, teniendo los problemas que tiene, nombra a Lula y empeora para mí su situación ampliamente. Yo creo que en estos casos, bueno, lo pienso del Uruguay y lo pienso de tantos lados. A ver, si la gente se planteara pausa y reflexión, creo que sería lo justo y lo aconsejable. Yo no veo que vayamos a ninguna parte en estos gobiernos populistas, ahora totalmente desmadrados y en su momento desmadrados. La prueba está como llegó la señora Kirchner al final. No sé, no creo que sea de izquierda o de derecha, sinceramente. Creo que es la soberbia que les impide entender que hay cosas que no se pueden hacer y que hay cosas que van a ser objeto de críticas y de manifestaciones. ¿Puedo? Dale. Sí, yo comparto mucho de lo que dice Ita. ¿En qué sentido? En el sentido que a mí me asusta la posición que Mauricio parece defender, que es que, bueno, en el fondo aquí con Dilma y con Lula no está demostrado nada. Sí está demostrado, es decir, faltan miles de millones de dólares en Petrobras. A Dilma se le acusa una cosa totalmente distinta, que son, creo que algo así como 41.000 millones de dólares escondidos en los bancos para no tener que reportarlo como déficit. Digo, son cosas muy graves. Pero es muy grave la afirmación, hermano. Pero porque, digamos, eso es de la prensa. Digamos. Pero es así, están los jueces, la figura de Dilma está absolutamente cuestionada. Y también la de Lula ahora. Entonces, como decía Juan en su intervención de los gabinetes sombra, no sé si es con un gabinete sombra, pero un partido de gobierno tiene que estar vigilante de estas cosas. Y si hay una figura que está tan cuestionada como la de Dilma y ahora la de Lula, es decir, lo peor que puede hacer es insistir con eso, porque entonces todos los peligros que vos mencionás y que existen, porque son reales, los estás exacerbando. El peligro de un golpe es mucho mayor si Dilma y Lula ahora insisten en seguir por un camino que evidentemente está causando un montón de problemas. Porque ¿vos ahí hay pensás temas que para evitar el golpe Dilma y Lula tienen que retirarse? No, el PT tiene que tomar como partido el único parámetro que nosotros podemos tener en este momento, porque todo lo demás es discutible y podemos estar de acuerdo y con todas las propuestas que se hacen, pero hay una cuestión que es clave. Hay un gobierno institucional. Sí. ¿Qué hacemos con ese gobierno institucional? Corregirle los defectos. Tratamos, bueno, entonces ese institucional no quiere decir que no cometa errores. Ese gobierno, pero por supuesto, nadie va a defender el no cometer errores. Entonces, eso forma parte del ABC de cualquier actividad política. En este momento ellos se plantean reforzar el gobierno porque han tenido diferencias entre el PT y Dilma en la forma de desarrollar la economía, que propusieron a Levy que para hacer ajustes fiscales, y el PT y Lula lo que plantean es oxigenar más la parte laboral. La única cosa que se plantea como el A del abecedario institucional es lograr consolidar que eso marche. Habrá elecciones anticipadas, habrá nuevas elecciones, pero si en este momento no se afirma esa parte institucional, quien va a terminar convocando las elecciones van a ser los que están acuartelados en el ejército con la red o globo de voceros. Tú hablabas a propósito de los medios de comunicación y las denuncias de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Desde la audiencia, Daniel te pregunta, Russo, ¿qué pensás del rol de los medios en la caída de Fernando Collor de Mello en su momento? Fueron determinantes, tuvieron influencia, y ahí no estábamos hablando de hacer caer a un gobierno de izquierda. Digamos, le falta un casillero al amigo que manda la correspondencia. ¿No se le está cargando la culpa al mensajero? Que el casillero, decirle que vuelve un casillero atrás. Collor de Mello es producto de los medios. No tenían candidato y crean un candidato mediocre, inherente a la corrupción, y dura lo que un caramelo en la puerta de la escuela. Pero después, ¿cómo cae? Ahora, ¿de dónde salen las denuncias?
de los que lo formulan. Los medios no son una globalidad. Después, en Brasil tienen un peso particularmente grande. Después, otro oyente me pide a mí que aclare que el teléfono intervenido en esa conversación que después se difundió entre Dilma y Lula era en realidad el de un asesor de Lula, no el de la presidenta. Y había una autorización judicial, dice el oyente. Sí, todo eso es correcto, pero después quedó comprobado que la autorización judicial ya había vencido. A las 10 de la mañana. Que esta conversación tuvo lugar 1:30. Después del plazo que estaba autorizado para la intervención de ese teléfono. Y se toma eso y se le entrega a los medios. ¿Eso es institucional? ¿Eso es el recambio? ¿Es el gabinete sombrío ese? Por eso, ya por un lado ahora hay un elemento... Excusa, no te podés agarrar de esa excusa. Esas son cosas pequeñas. Está bien. No, pero eso está mal, venció el plazo. Perdón. Pero viejo. No, pero es un elemento, son elementos a tener en cuenta. Sí, claro, sí. Porque acá tenemos a un juez operando bastante más allá de las atribuciones de un juez que distribuye a la prensa una grabación de una conversación ocurrida un rato antes. Tiene su originalidad, ¿no? Seguimos, Juan. Sí, yo lo que quería decir es que para mí el problema radica cuando alguna fuerza política, algún movimiento político cree que hay intereses superiores y que por lo tanto puede hacer cosas en nombre de esos intereses superiores. Es decir, eso es grave. Eso es lo que lleva a todo tipo de fundamentalismo y a todo tipo de justificaciones. Es decir, yo creo que eso es el problema, ¿no? El problema es tener una misión, una especie de misión sagrada que justifica las cosas, ¿no? Después, otro oyente, Luis, aclara que no se está teniendo en cuenta que hay hechos comprobados y testificados por las declaraciones bajo delación premiada en la justicia. O sea que no todos son denuncias o especulaciones, que hay hechos que ya a esta altura están comprobados. Hay empresarios que han sido procesados y condenados por estos hechos, no solamente procesados, ¿no? ¿Qué más? No, yo creo que la institucionalidad que vos decís, Russo, es todo. Es el presidente que fue electo, es la vicepresidenta, es todo. Pero es también el partido que lo respalda. Eso tiene que tener su fuerza y tiene que tener su ética. Tiene que decir, mira, visto que está siendo tan cuestionado esto, por los motivos que sean, incluso si son dudosos y de origen dudoso, si vos te querés fortalecer contra un golpe de Estado, por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es decir, mira, vos da un paso al costado, vamos a poner otra persona ahí, temporalmente, pero lo sacás de lado, vos no seguís insistiendo en un camino, porque yo creo que eso lo hace mucho más peligroso. Tenés que tener la fuerza institucional de decir, bueno, acá realmente hay, problemas hay, ¿no? En Brasil el tema de la corrupción ha sido espantoso, son cifras siderales. Entonces, que vos digas que estas dos personas que estaban a la cabeza de todo esto no tuvieron absolutamente nada que ver y no sabían nada, no te lo cree nadie, Russo, y no lo cree el pueblo brasileño. Sea cierto o no sea cierto, no lo creen. Entonces, lo mejor no es insistir con esta gente, es decir, mira, da un paso al costado y vamos a investigar esto, y mientras tanto, nosotros, con nuestra ética, con nuestra fuerza institucional, seguimos adelante manejando el país. A mí me parece que sería una solución mucho mejor, mucho más digna que estar insistiendo con cosas que yo creo que pueden llevar a resultados muy peligrosos. En realidad en todos lados llevó a resultados. Vamos a decir la verdad, la señora Kirchner se mantuvo porque hubo muchísima gente que trató de mantenerla para que hubiera por fin un traspaso de poder legítimo y todo lo demás. Pero era un caos. La gente se obnubila, no conserva a nadie que tenga una idea que lo pueda cuestionar. Y bueno, y esos son los finales. Yo creo que esto va a ser un mal final. Eso es lo que pasa. Yo creo que es peligrosísimo.